Sorpresa en Argentina, como todos saben, porque Sergio Massa, actual candidato por el peronismo y ministro de Economía de este gobierno, ganó la primera vuelta sobre Javier Milei, el ultraderechista autoproclamado como anarcocapitalista. Sin embargo, va a haber segunda vuelta, es decir, va a haber balotaje. La mejor forma de empezar un video sobre este tema es explicar una cuestión muy importante para las personas que no viven en la Argentina y que no terminan de comprender la idiosincrasia del escenario político argentino. Sergio Massa no es un candidato de izquierda ni de centro izquierda, es peronista, que ni de cerca es lo mismo. Massa fue candidato independiente en el año 2015 y en muchas propuestas se entuvo incluso a la derecha del entonces candidato neoliberal y luego ganador de las elecciones Mauricio Macri. Por ejemplo, en ese entonces, Massa propuso la militarización de la seguridad ciudadana, es decir, sacar los militares a la calle. Para entender entonces por qué Massa es un candidato kirchnerista, como se lo conoce, hay que entender qué es el peronismo. Y el peronismo es un espacio muy amplio que aloja fuerzas de todas las formas y los colores. Su magia reside en que las disputas suelen desarrollarse dentro del partido, dentro del peronismo, y luego, casi siempre, los integrantes del partido se encolumnan dentro de la fuerza detrás del líder. El premio, obviamente, es el aparato político, que es el más poderoso del país, y por eso, probablemente, hay tanta, entre comillas, obediencia y todos, de alguna forma u otra, se quedan peleando la pelea, valga la redundancia, dentro del partido. El kirchnerismo, en esta estructura, es la fuerza más importante en este momento dentro del peronismo, en realidad de los últimos 20 años, pero no abarca el peronismo por completo. Para quienes son más grandes, basta con recordar que Carlos Menem, presidente durante 10 años en la década de los 90 y ultra neoliberal, también era peronista. En cuanto a Milei, antes de las elecciones se hablaba de un techo que, al menos para este cronista, felizmente se ha cumplido. ¿Por qué felizmente? Porque más allá de sus ideas económicas, que de última se pueden discutir, sus excesos le han costado muy caro. Para empezar, su fuerza no es institucional, es decir, es una fuerza que descree de las instituciones republicanas y de la democracia como sistema. De hecho, la idea final del anarcocapitalista es justamente hacer desaparecer el Estado, es decir, hacer desaparecer la república y la democracia. Por otro lado, cayó en ciertas trampas provocadas por su excesivo dogmatismo. En su rol de anarcocapitalista y como experto en una sola materia, que es la economía, se vio obligado a resolver todos los problemas sociales bajo una sola perspectiva. Entonces, partiendo de la base de que el mercado debe regularse solo, ¿sí? Y a partir de esa autorregulación se regula, digamos, la sociedad, y analizando todo desde esa perspectiva, no puede negar que las reglas del mercado se apliquen en todas las dimensiones de la vida de la gente, y hay un gran error. Por ese motivo, por ejemplo, se mostró a favor de aberraciones como la venta de órganos, la venta de bebés, el cierre de calles, entre otras cuestiones. Sus cuadros más importantes, por otro lado, tampoco ayudaron, porque son, en el mejor de los casos, impresentables. Ramiro Marra, candidato a la jefatura de Buenos Aires, que dicho sea de paso fracasó estrepitosamente, cayó en tremendos excesos a partir de una postura desafiante casi infantil, como sugerir que los adolescentes pueden aprender educación sexual mirando pornografía, entre otras barbaridades. Y el otro gran cuadro de La Libertad Avanza es la candidata a la vicepresidencia Victoria Villarruel, que impuso sobre la mesa un intento de redefinición sobre lo que sucedió durante la última dictadura militar, reivindicando con mucha energía la actuación de los militares. En ese sentido, la decisión de Milei de meterse en la pelea también fue un tremendo error. Milei no solo siguió la línea de Villarruel, de reivindicación, sino que incluso fue más allá. En un debate transmitido por cadena nacional, justificó el accionar militar. Dijo que hubo 8.000 muertos, como si fuera poco, y añadió que lo de los militares en ese entonces fueron excesos, es decir, que haya habido, según él, 8.000 muertos en los campos de concentración de ese entonces, a su juicio, fueron solamente excesos. En cuanto a la segunda vuelta, nada está asegurado, por supuesto, hay un balotaje. La economía es una piedra muy pesada para Massa, pues es el ministro de Economía actual, y una oportunidad electoral para Javier Milei.
Sin embargo, Milei tiene sus propios problemas y son bastante graves. Por un lado, está en la obligación de tejer alianzas para llegar a la mitad más uno de los votos en el balotaje, pero las constantes peleas con el otro sector de la derecha, el sector macrista, le están provocando serias dificultades. Ha insultado mucho a sus rivales políticos de manera bastante brutal, se podría decir, y eso le provoca algunos inconvenientes. También la derecha institucional, aquella derecha que tiene miedo a que no exista más democracia y que también está en contra de lo que hicieron los militares en los 70, por ejemplo, probablemente se vuelque más hacia Massa que hacia Milei. También está enfrentando algunos problemas internos. Muchos de los influencers, como el Presto, que lo habían apoyado en su momento, incluso que fueron importantes para el impulso de los primeros pasos de Milei como político, en estos momentos están bastante descontentos con el trabajo del candidato y eso refleja también quizás alguna grieta en las bases libertarias. Entonces, en una esquina está el candidato del oficialismo que carga con la pesada mochila de las dificultades económicas que enfrenta el país, pero que a su vez, de alguna manera desde el costado ideológico, está un poco alejado del kirchnerismo y es un político más bien de derecha, que es Massa. Y por el otro lado tenemos un candidato muy controvertido, rupturista, que se ha apropiado de alguna manera del descontento de buena parte de los argentinos con respecto al andar económico del país y que está buscando usufructuar ese descontento para llegar a la presidencia, pero que enfrenta serias dificultades, primero con su propio desandar político y por otro lado para el armado de una fuerza que pueda pelear electoralmente. En el medio están los votos de Juan Schiaretti, gobernador peronista de Córdoba, pero cuya base electoral es bastante antikirchnerista, y sobre todo el 20 y pico % que ha sacado el macrismo con Patricia Bullrich, cuyo capital político creo yo que definitivamente va a decidir quién es el próximo presidente de los argentinos.